Les voy a mostrar aquí el invento que estoy haciendo, donde voy a encajar la caja de fusible, el panel. Voy a mostrarles cómo hago esta base de la gaveta del carro, a ver qué ustedes opinan. Como yo no tengo gaveta en el carro, pues me inventé esta, mira. Cuando la abra, aquí van a estar los relays, la caja de fusible, la cablería, la EIP, todo va a estar aquí. Cierro y ahí está. Ya lo puse y lo medí. Deja que ustedes lo vean montado. Tengo que hacerle las bases para aquí, entonces atornillarlo con los tornillos que ya tiene el carro. Atornillarlos ahí con la base que le haga y ready to go. Así es como queda la gaveta. Entonces cuando lo vaya a abrir, y ahí entonces va a estar la caja de fusible con el panel de relay. Cerramos y ahí quedó, mira. Bueno, aquí de esta manera es que yo quiero poner los relay con el distribuidor y la caja de fusible. Como el trae 12, obviamente tuve que agregar para que sean 6 y así coger todas las conexiones completas, pero más o menos así es como yo lo quiero poner. Este por lo menos yo sé que lo quiero centralizado, ponerlos así lo más centralizado posible. Como aquí es donde abre la gaveta, pues tener esta parte lo más centralizada posible y tener los relays de una forma en que no moleste con la apertura de la gaveta ni nada. Vamos a dejar esto seteado ready, por lo menos ir poniendo ya la caja de fusible con los relays y el distribuidor, para entonces dejarlo listo como lo quiero poner, la posición en la que quiero hacerlo, entonces bregar con las cablerías y ver cómo sale todo.